Vamos a desarrollar 7 preguntas tipo examen de admisión a la Universidad Nacional Ciencias Naturales. Estas tratan sobre la producción de hierro, un proceso bastante importante en la industria de la ingeniería química. Pausen, léanlo y empezamos con la primera pregunta. Primero, en la ecuación 1, el carbono actúa como agente reductor, agente oxidante, receptor de electrones o sustancia neutralizante. Unos términos que se usan bastante en química es la oxidación y la reducción. Ahora, ¿cuál es cuál? ¿Y qué hace cada uno? Para nosotros es más común hablar de oxidación. Nosotros conocemos el concepto de que algo se oxidó. Imagina que te encontraste una espada del siglo XVII y está bastante oxidada. Entonces, ¿tú qué haces? Tú la lijas y le quitas cosas para que quede brillante. Al cabo de una semana, esa misma espada está otra vez oxidada. Entonces le vuelves a quitar cosas. ¿Y por qué le quitas cosas? Porque se está oxidando. Entonces se asocia el proceso de oxidación con la pérdida de algo. En este caso, la oxidación es la pérdida de electrones. Entonces la llamamos también pérdida de electrones. Y la reducción es el proceso contrario. Ganancia de electrones. A estos procesos también se le conocen como el nombre de agente reductor y a la reducción se le conoce como agente oxidante. Ahora, ¿cuál es cuál? Nos preguntan del carbono. ¿Cómo asignamos números de oxidación? En la tabla periódica encuentras estos números. Y solo hay necesidad de que te aprendas algunos. Y con aprenderte algunos números de oxidación, tú ya puedes determinar todos los números de oxidación. Voy a poner un ejemplo. En el grupo 1, todos son más 1. En el grupo 2, todos son más 2. En el grupo 7, todos son menos 1. En el grupo 6, la mayoría son menos 2 y en el grupo 5 la mayoría son menos 3. ¿Estos números qué significan? Ya hemos hablado, has escuchado de la ley del octeto. Entonces, los del grupo 7, para completar 8 electrones, necesitan ganar 1. Por eso es que es menos 1. Los del grupo 6 necesitan ganar 2 electrones para completar 8 electrones. ¿Y ahora qué pasa con estos? Porque estos son más unos. Porque estos necesitan perder electrones para llegar acá. Por ejemplo, el litio, si pierde un electrón, termina en esta posición, como un gas noble, un estado de configuración de gas noble. Entonces, sabemos que el hidrógeno siempre va a ser más 1 y el oxígeno la mayoría de veces va a ser menos 2. Entonces vamos a trabajar con estos para encontrar el resto de números de oxidación. Las moléculas o compuestos siempre deben ser neutros, los números de oxidación deben sumar 0. En este caso para el carbono va a ser 0, para el oxígeno va a ser 0, porque están solos. Ahora, acá, el oxígeno es menos 2 y el carbono en este caso sería más 2, para que se anule. Más 2 y menos 2 da 0. Entonces, vemos que el carbono pasó de un estado de oxidación de 0 a un estado de oxidación de más 2. ¿Esto qué quiere decir? Cuando algo queda más positivo es porque perdió cosas negativas. En este caso, perdió electrones. Y acuérdate, la pérdida de electrones está asociada a la oxidación. Y la oxidación es igual al agente reductor.
Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. El carbono es un agente reductor. Vamos con la segunda pregunta. Con 48 gramos de óxido férrico y suficiente monóxido de carbono se obtienen, no sabemos, gramos de óxido ferroso. Nos dan las masas molares, unidades de masas atómicas. Bien, vamos a las ecuaciones. Estas dos ecuaciones son procesos simultáneos. ¿A qué me refiero? Cuando el óxido férrico reacciona con el monóxido de carbono, se produce óxido ferroso, pero apenas se produce una pequeña cantidad de óxido ferroso, este mismo óxido ferroso empieza a reaccionar también con el mismo monóxido. Entonces, en el proceso ocurren dos reacciones simultáneas. No es que primero ocurre esta completa y luego ocurre esta completa. No, ocurren ambas al tiempo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Algo que se usa bastante en química es la suma de ecuaciones. Por ejemplo, nosotros sumamos números. 1 más 1, 2. También podemos sumar ecuaciones químicas. Y eso es lo que vamos a hacer, ya que estos dos procesos son simultáneos. Entonces, sumamos todos los productos con productos y los reactivos con reactivos. Vamos a ver qué ecuación nos sale. Vamos a sumar estas dos ecuaciones, la 2 y la 3. Entonces tenemos óxido férrico más monóxido de carbono más óxido ferroso más óxido monóxido de carbono produce. Ahora sumamos solo productos con productos. 2 de óxido ferroso más un dióxido de carbono más el hierro más el dióxido de carbono. Notamos que aquí el monóxido de carbono se repite y el monóxido de carbono se repite. Entonces condensamos esto aún más. Esto quedaría como, me falta un 2, óxido férrico más 2 de monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque aquí hay uno, entonces los uno en uno solo. Más óxido ferroso produce 2 de óxido ferroso más y uno ahora los dióxido de carbono. Aquí hay un dióxido de carbono, aquí también hay un dióxido de carbono. Entonces nos quedaría como 2 dióxido de carbono más el hierro. Ahora, en el lado izquierdo tenemos óxido ferroso, 1 mol, y en el lado derecho tenemos 2 moles de óxido ferroso. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelamos este con este 2 y nos quedaría al final un 1. Vamos a resumir la ecuación. La ecuación quedaría de la siguiente manera. Quedaría como óxido férrico más 2 moles de monóxido de carbono produce 1 mol de óxido ferroso más 2 moles de CO2 más 1 mol de hierro. Listo. Entonces, de esta ecuación que podemos leer, que 1 mol de óxido férrico produce 1 mol de óxido ferroso. Ahora, ¿qué es 1 mol de óxido férrico y qué es 1 mol de óxido ferroso? Empezamos con el óxido férrico. El óxido férrico tiene el hierro, ¿cuántos átomos? Hay 2 átomos y cada átomo de hierro pesa 56 unidades de masa atómicas. Esto hace referencia a gramos o kilogramos. Vamos a tomar gramos. Hay, ahora de oxígenos, hay 3 oxígenos y cada oxígeno pesa 16.
Entonces, la masa molar del óxido férrico va a ser igual a 2 por 56, 112, más 3 por 16, 48. Esto nos da igual a 160. Entonces, por lo tanto, el óxido férrico pesa 160 gramos por mol. ¿Y el óxido ferroso? ¿Cuánto pesa? Del óxido ferroso, ¿cuántas moles de hierro hay? Solo hay una, entonces una por 56. ¿Y cuántos oxígenos hay? Oxígeno solo hay uno. Por cada molécula de oxígeno pesa 16. Al sumar esto nos da que el óxido ferroso tiene una masa de 72 gramos sobre mol. Cuando decimos que una mol de óxido férrico es igual a decir 160 gramos de óxido férrico. Entonces, si tu mamá te manda a la tienda, ve y cómprame una mol de óxido férrico, también es correcto si ella te dice, ve y cómprame 160 gramos de óxido férrico. Es lo mismo. También lo mismo ocurre con el otro elemento, que por ejemplo, cuando hablamos de una mol de óxido ferroso, hace referencia a 72 gramos de óxido ferroso. ¿Y para qué hicimos todo esto? Porque necesitamos con 48 gramos de óxido férrico, ¿cuánto óxido ferroso se obtiene? Vamos a hacer una regla de 3. Empezamos con 48, que es lo que nos preguntan. 48 gramos de óxido férrico. Sí, yo sé que, según esta ecuación, una mol de óxido férrico produce una mol de óxido ferroso, pero una mol de óxido férrico es igual a 160 gramos de óxido férrico. Entonces, una mol, que son 160 gramos, produce una mol de óxido ferroso, pero una mol de óxido ferroso son 72 gramos de óxido ferroso. Para comprobar tu resultado, los gramos de óxido férrico se cancelan con gramos de óxido férrico y al final todo nos quedan unidades de gramos de óxido ferroso. Entonces multiplicamos 48 por 72 dividido en 160. Esto nos da igual a 21.6 gramos de óxido ferroso. La respuesta correcta en este caso es la B. Seguimos con las preguntas. Tercero, la escoria corresponde a, como el nombre lo indica, la escoria es algo que no queremos. En el proceso de producción de hierro, lo que buscamos es hierro puro, pero el hierro puro tú no lo encuentras en la naturaleza. Usualmente es una mezcla de silicio, silicatos y carbonatos, pero necesitamos solo el hierro. Allá te estoy dando la respuesta prácticamente. Vamos a revisar las ecuaciones. Estas son las ecuaciones que hacen referencia a la escoria. El carbono con el dióxido de carbono produce monóxido de carbono. El carbonato de calcio produce óxido de calcio y dióxido de carbono. Ahora, este dióxido de carbono, al ser un gas, se va fácilmente. El monóxido
de carbono, también al ser un gas, se va fácilmente. Ahora, este metasilicato de calcio es un líquido. Es una combinación de los dos elementos que no queremos. Por lo tanto, esta es la escoria, porque al separar el hierro, lo único que va a quedar son los silicatos y los carbonatos, y estos se unen y forman esta mezcla. Así que la respuesta correcta es que la escoria hace referencia a el metasilicato de calcio. Cuarto, la ecuación que corresponde a la suma de las ecuaciones 2 y 3 es, esto ya lo hicimos, y nos había dado esta ecuación de acá. Vamos a comprobar cuál corresponde. Tenemos una mol de óxido férrico, en todas tenemos una mol de óxido férrico, tenemos 2 moles de monóxido de carbono, en esta hay solo monóxido de carbono y ya comprobamos que la respuesta es la C. Seguimos. Quinto, en la ecuación 5, los estados de oxidación de todos los átomos cambian, del calcio permanece igual, de todos los átomos permanecen iguales. Vamos a ver qué dice la ecuación 5. La ecuación 5 es esta. Números de oxidación. Sabemos que el oxígeno siempre va a ser menos 2, la mayoría de veces. Entonces, en este caso, menos 2 por 2, 4. El carbono debe ser más 4. Oxígeno menos 2. El calcio tiene que ser más 2 para que todo sume 0. Aquí el oxígeno debe ser menos 2. El calcio. De la tabla periódica, el calcio solo tiene un número de oxidación que es el más 2, ya que se encuentra en el grupo 2. Entonces ya sabemos que el calcio es más 2. Y esto es a lo que me hacía referencia de que no tienes que aprender de todos los estados de oxidación. Solo es con que te aprendas estos estados, que son los básicos, y ya con estos estados puedes determinar la oxidación de los elementos que se encuentran en el medio. Ahora, 3 por menos 2, menos 6, más 2, menos 4. Entonces el carbono en este caso debe ser más 4. Y miremos acá. El calcio está en más 2, sigue en más 2. El carbono está en más 4, sigue en más 4. Y el oxígeno sigue en menos 2. Y te das de cuenta que no cambia, sigue en menos 2. Entonces los estados de oxidación de ningún elemento cambió. Y las opciones que nos daban eran, en la ecuación 5, los estados de oxidación de todos los átomos permanecen iguales. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Sexto, la gráfica que representa la relación proporcional en moles de la ecuación 4 es, nos dicen carbono, dióxido de carbono y monóxido de carbono. La ecuación 4, ¿qué nos dice? La ecuación 4 es esta de acá. Aquí, ¿qué vemos? Aquí vemos que tenemos una mol de carbono reacciona con una mol de dióxido produciendo 2 de monóxido. Según las gráficas, la que mejor se ajusta es una mol de carbono con una mol de dióxido produce 2 de monóxido. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Séptimo, la gráfica que mejor representa el volumen ocupado por una masa definida de gas con respecto al cambio de presión a una temperatura constante es. Imagina que tú tienes un globo en una piscina. A medida que empiezas a empujar el globo, la presión aumenta. Y a medida que empujas más y más y más el globo hacia abajo, ¿qué le pasa a este globo? Se empieza a comprimir. Por lo tanto, el volumen aumenta, el volumen disminuye cuando la presión aumenta. Eso es lo que vemos. Mire. Si la presión aumenta, el volumen va disminuyendo. ¿Ves? Va disminuyendo poco a poco. Entonces, las únicas gráficas que tienen sentido serían la A y la C. ¿Pero por qué no la C? Si seguimos el comportamiento de esto,
nos dice que esto se dispara hacia abajo. Y si se dispara hacia abajo, estos son valores de volumen negativos, porque aquí ya encuentras -1, -2. Y los volúmenes negativos no existen. Por lo tanto, la única respuesta correcta es la A, ya que siempre va a estar en el lado positivo. La presión siempre va a ser positiva y el volumen siempre va a ser positivo. Por lo tanto, la respuesta es la A.